Jenny. ¡Hola! Jenny. Mira, qué gusto verte. Chilena. Sí. ¿Chilena de qué parte? De Santiago. Yo me vine aquí la primera vez, me vine en el año 1988. Pero no estuve mucho tiempo porque llegó la guerra, es decir, alcancé a estar 3 años aproximadamente. Y después me fui en el tiempo cuando estuvo la guerra aquí y volví. Volví en el año 2001. La ciudad amurallada de Dubrovnik tiene varias puertas. Esta de aquí se llama Pile y es la más conocida de alguna manera, los puntos de encuentro, ¿no? Cuando la gente aquí se reúne, ¿no? ¿Dónde nos vamos a encontrar? En la puerta Pile, ¿no? Siempre. ¿Cómo quedamos nosotros? ¿Y cómo quedamos? ¿Dónde nos encontramos? En la puerta Pile. En la puerta Pile. Esta parte, por ejemplo, fue una de las tomas de The Game of Thrones. Esta ciudad tuvo un renacer turístico a partir de la serie Game of Thrones, ¿o no? Esta ciudad siempre ha tenido mucho turismo. Pero The Game of Thrones, claro, fue un plus. ¿No? Vino mucha gente, ¿no? Cuando se dio la serie, vino a ver las locaciones, a tomarse fotos. Oye, pero no nos hemos tomado la foto, po. A ver. Tomémonos la foto. Tomémonos la foto. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Jenny? Ahora sí ya vamos a entrar a esta ciudad amurallada que tiene mucha historia. Esto que tú ves aquí, esta avenida larga, se llama Stradun. Vamos a ver algo bastante peculiar. Se supone que tú tienes que pararte aquí. Yo no me voy a parar, pero lo puedes hacer si quieres. Tú te paras aquí y se supone que tienes que contar hasta 10. Y entonces, si te resulta y eres ágil, vuelves a Dubrovnik. Allá vamos. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya vamos. Jenny, ¿a qué te dedicas tú aquí? Yo cuando llegué a Dubrovnik, llegué para trabajar en una agencia de turismo, hasta que abrí la mía. Ahora ya tengo la mía, se llama Dubrovnik Perfect Travel. ¿Y cómo te ha pegado lo de la pandemia, lo del COVID? Mucho. Porque el cambio ha sido demasiado drástico. Es decir, de tener oleadas de gente, llegamos a esto, pero así, en un segundo. Oye, Jenny, ¿y tú en Chile qué hacías? Yo salí de mi Chile querido en 1988. Es decir, yo estaba cursando el 2.º año de Derecho. Y salí simplemente porque mi papá era croata. Y mi papá quería volver. Pero no pudo realizar el sueño de volver y me envió a mí, de que yo regresara. En ese tiempo esto no era Croacia, era Yugoslavia. Es decir, yo llegué a Yugoslavia antes de la guerra, cuando todo esto que ahora se separó, que no, ahora es Montenegro, Serbia, Macedonia, Eslovenia, Croacia, no, eso todo antes era un solo país, un país que se llamaba Yugoslavia. Después de la guerra, que empezó en 1991, esto se separó.
y se formaron países independientes. Esto ahora aquí donde estamos llegando, esto ya sería como la parte, como la plaza principal. Aquí es el reloj. Por ejemplo, aquí es donde se hace, ¿no?, la celebración de Año Nuevo, ¿no? Cuando hay algún concierto, ¿no?, se hacen aquí en el reloj. Y esta es la catedral. La catedral, aquí se hacen todos los acontecimientos religiosos importantes de toda la región, se hacen aquí en la catedral. Estamos llegando a las escaleras de los jesuitas. Y también una de las partes donde se filmó The Game of Thrones. Acá fue la famosa Caminata de la Vergüenza. Ah, la Caminata de la Vergüenza, ahí está. ¿Tú veías la serie, no? No, no la vi. Vamos a visitar el Museo de la Guerra de independencia de Croacia. Esto era la ex Yugoslavia, que después de la guerra se dividió. Todos de alguna manera quisieron ser independientes y lucharon por su independencia. El problema de Yugoslavia es que Yugoslavia fue un país que abarcó gente que era de diferentes culturas, de diferentes tradiciones, de diferentes religiones. Ese fue uno de los más grandes problemas de Yugoslavia. Cuando comenzó la guerra, ¿qué pasó? Que un vecino, tu vecino de la noche a la mañana se transformaba en tu enemigo. Personas que a lo mejor habían ido al colegio juntas, personas que habían convivido juntas, de la noche a la mañana se transformaron en enemigos, ¿no? Durante la noche se levantaban a acuchillar al vecino. O sea, fue heavy. Yo creo que aún los croatas no han superado lo que pasó en la guerra. A pesar de que hay paz, ese resentimiento como que todavía queda. No ha desaparecido por completo.